Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen, di en cada caso cuál es la población y cuál la variable que se quiere estudiar. Especifica si es una variable cualitativa o cuantitativa. Recordamos, cuantitativa, la que se puede medir, cualitativa, la que no se puede medir. Determinando en este caso, en el caso en que sea cuantitativa, si es discreta o continua. Vamos con el apartado A. Dice tiempo dedicado a las tareas domésticas por los hombres y las mujeres que trabajan fuera del hogar. Población es el conjunto de elementos que vamos a estudiar y en este caso el conjunto de elementos que vamos a estudiar que son los hombres y las mujeres que trabajan fuera del hogar. Todos los hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar serían nuestra población. Si dentro de esa población cogiese un subconjunto, en vez de cogerlos todos, cogiese por ejemplo solamente 100, esas 100 personas serían, esos hombres y mujeres, serían una muestra. Y cada uno de ellos, cada uno de esos hombres y mujeres serían un individuo. ¿Y cuál sería la variable? Pues el tiempo dedicado a las tareas domésticas. Lo podemos medir en horas, lo podemos medir en segundos, pero se puede medir. Así que se trata de una variable cuantitativa, pero el tiempo dijimos que era cuantitativo continuo, ya que entre 1 segundo y 2 segundos había infinitas medidas. Entre 1 hora y 2 horas hay infinitas medidas. Por lo tanto, variable cuantitativa continua. Vamos ahora con el B. ¿Qué nos dicen en el B? Estudios que quieren hacer las alumnas y los alumnos de un centro escolar al terminar la educación secundaria obligatoria. Pues nuestra población va a ser ¿qué? El conjunto de alumnas y alumnos de un determinado centro escolar. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar los estudios que quieren hacer cuando terminen la educación secundaria obligatoria, la ESO. Podemos medir, si yo le pregunto a una persona y digo, oye, ¿tú qué quieres estudiar o qué vas a hacer? Unos me dirán, yo voy a ir a bachillerato, yo voy a hacer un módulo, pero no es algo que se pueda medir, por lo tanto se trata de una variable cualitativa. Los estudios que quieren hacer es una variable cualitativa. Apartado C. Intención de voto en unas elecciones autonómicas. ¿Cuál sería la población? ¿A quién le tendríamos que preguntar? Pues a las personas en edad de voto que pueden votar que viven en esa comunidad autónoma. Entonces, población, personas que pueden votar en esa comunidad. ¿Y cuál sería la variable? Pues la variable sería el tipo de voto. Oye, voy a votar al tal partido, voy a votar a este otro partido. Pues esa es la variable que estamos estudiando, pero no es algo que se pueda medir. Si yo pregunto en una comunidad autonómica en España, ¿a quién vas a votar? Me podrán decir al Partido Popular, al PSOE, a Izquierda Unida, al partido que sea, pero no es algo que se pueda medir. Yo le pregunto a alguien, ¿a quién vas a votar? Y no me va a decir 2,75, voy a votar 3. No, me dices el nombre del partido al que piensas votar. Por lo tanto, se trata de una variable cualitativa, algo que no se puede medir. Apartado D. Horas que dedican a ver la televisión los estudiantes de la enseñanza secundaria obligatoria en España, los estudiantes de ESO. Pues población, ¿cuál será la población? Pues los estudiantes de ESO que se encuentran en España. ¿Y qué variable es la que voy a estudiar? Horas que dedican a ver la televisión. Esta sería la variable que vamos a estudiar. Como es algo que se puede medir, se trata de una variable cuantitativa, que como es tiempo, hemos dicho que el tiempo es una variable continua. Y por último, apartado E, número de aparatos de radio que hay en los hogares españoles. ¿Cuál es la población? ¿Qué conjunto vamos a estudiar? Vamos a estudiar todos los hogares españoles, todas las casas españolas, o queréis decir familias españolas. Bueno, preguntaríamos en todas las casas. Esa sería nuestra población. ¿Y qué es lo que vamos a preguntar? ¿Cuántas radios hay en esa casa? Por lo tanto, como es algo que se puede medir, la variable es número de aparatos de radio que hay en una determinada casa, será una variable cuantitativa, porque se puede medir.
pero no va a ser continua, va a ser discreta. ¿Por qué? Porque yo puedo responder 0 radios, 1 radio, 2 radios, pero entre una radio y 2 radios no puedo dar infinitos valores. O doy o 1 o 2, pero en ese intervalo no puedo coger ningún otro valor. Por lo tanto, variable discreta.